Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom everyone. Hoy, bienvenidos a nuestro servicio de Minja de hoy. Welcome to our Minja service today. Hoy tenemos la parashá Vehashlichim, los enviados, los discípulos y los discípulos. Today we have parashá Vehashlichim, which means the disciples. It covers the book of Acts, chapter 11, verse 1 to chapter 13 and verse 52. Esta cubre del capítulo 11, verso 1 del libro de Hechos, hasta el capítulo 13 y verso 52. Ok, terminamos la semana pasada hablando de Cornelio. Este es el gentil que el Eterno dijo, él había escuchado sus oraciones y sus obras de justicia, de caridad, que él hacía. Kefa se quedó sorprendido que ellos recibieron el Ruach HaKodesh. En el capítulo 11, entonces, comenzamos que dice que los miembros de la facción de la circuncisión. ¿Por qué lo dice de esa forma? La facción de la circuncisión. Ya posteriormente, nos tenemos que acordar que el escritor de este libro fue Lucas. Ya cuando él está escribiendo, ya se han formado diferentes grupos dentro del mesianismo. Uno de esos grupos o facciones, como él escribe aquí, le llama la facción de la circuncisión. Después nos damos cuenta que estos son los que decían que para que un gentil como Cornelio, por ejemplo, fuera recibido o acogido por el pueblo de Israel, tenía que estar circuncidado. No está aquí en cuestión, yo pienso que todos aquí ya lo entienden y si no lo voy a explicar brevemente, ya no está en cuestión que si la circuncisión es o no es todavía la señal del pacto que se le dio a Abraham. Ahí no hay problema. Vamos a mirar que este tema se pone medio difícil, o se podría decir, se puede poner difícil de entender si lo miramos como que el pacto dado a Abraham ya no está en vigencia. Pero nosotros que sabemos que sí, nos damos cuenta entonces que lo que se está discutiendo aquí por los de la facción de la circuncisión, como ya les llama Lucas, porque esa facción ya existía cuando él está escribiendo el libro de Hebreos. Ya le llama a estos los que decían, ok, a estos no los podemos dejar ni entrar aquí si no están circuncidados. Miren cómo ellos son los que le dicen a él, ¿cómo te metiste aún a comer en su casa? Incircuncisos, ¿cómo te metes a su casa a comer? Son goim. ¿Se entiende? Ellos son los que se quedaban con la idea fariseica de los goim y el pueblo de Israel y cómo ellos no te podías ni juntar con ellos si ellos no tenían ciertos requisitos. Una de ellos, la circuncisión. ¿Se entiende? Es lo que está aquí en juego. Y se cubrirá ese tema más y más. Se va a cubrir más. Shaul lo tiene que tratar varias veces porque no les cabía en la mente del que venía del judaísmo fariseico cómo los gentiles podrían recibir el Ruach HaKodesh y dejarlos así entrar incircuncisos e irlos poco a poco ayudándoles a que ascendieran hasta el punto que se circuncidaran. ¿Se entiende? Ok. So we start reading in chapter 10. Actually, we finished chapter 10 and we read about Cornelius. And Cornelius, we saw, was a righteous man who Adonai, through a malach, told him he had heard his prayers because he was giving tzedakah and he was praying. And Adonai heard his prayers. He was a good man. He was a God-fearer. So in chapter 11, we see that there was some people who the writer of the book, Luke, calls them the faction of the circumcision. Why does he call them this? He calls them this because by the time that Luke is writing the book, there was already different factions. One of them was the faction of the circumcision. And they said that you cannot be allowed, you cannot even go into their house to eat with them if they're not circumcised. If they're not circumcised, don't even go into their home. If they're not circumcised, don't even consider them part of Israel. If they're not circumcised, they're way below us.
And this is what they had in their Pharisaic mindset. And they still kept this. And they said, yes, we can believe in Yeshua, but you still, before you let them in, they have to be circumcised. So in order to not get confused, because this can be confusing for some, we have to understand that it's the covenant made with Abraham, of the Brit Milah, of the circumcision, that's non-negotiable. That covenant is not changing. What therefore are we talking about here? It's whether they need to be circumcised to be let into the nation of Israel. And what we'll see that is happening is they're allowing them to come in before they're circumcised. And in due time, they will be circumcised. But they have to start keeping Torah first. Okay, they have to start keeping Torah first. So that's what we see in chapter 11. Entonces en capítulo 11 nos sigue diciendo cómo Kefa les tiene que explicar a los de la facción de la circuncisión cómo él miró la visión de la sábana de los animales inmundos, cómo el Eterno aún a él le tuvo que explicar de esta forma y convencer que fuera a hablar con un gentil como Cornelio. Bien, él explica eso en el capítulo 11. So, we continue in chapter 11, and Kefa, Peter, he begins to explain to the faction of the circumcision how it is that he himself had to understand this point, that he could go into the house of a Goy, an uncircumcised Gentile, and how he saw the vision of the animals and the sheep, and how that's how Adonai prepared him and told him this is what it was okay to do. And then he told them that they received the Ruach HaKodesh. Well, I'll read his conclusion, chapter 11, verse 17. It says, therefore, if God gave them the same gift as he gave us after we had come to put our trust in the Lord Yeshua the Messiah, who was I to stand in God's way? Entonces, Kefa lo explica de esta forma. Esa es la conclusión que él llega, al verso 17, capítulo 11. Dice así. Por lo tanto, si Dios les concedió el mismo don que nos dio a nosotros, después de que depositáramos nuestra confianza en el Señor Yeshua, el Mesías, ¿quién era yo para imponerme en el camino de Dios? O sea que le dice, a nosotros, los que sí estamos circuncidados, si el Eterno nos dio el Ruach HaKodesh, y luego a ellos también se los dio, ¿quién soy yo para enojarme con el Eterno por hacerlo? Ok, entonces él ya les explica a los de la circuncisión que así es como él lo procesa esto. Entonces, los de la circuncisión parecen entender, y en el verso 18 dicen que ellos alaban a Dios. Leámoslo mejor, verso 18. So let's read verse 18. It says, on hearing these things, they stopped objecting and began to praise God, saying, this means that God has enabled the Goyim as well to do teshuvah and to have life. Verso 18 es, Kefa convence a los de la circuncisión de esa facción y les dice, ellos dicen esto, al oír estas cosas dejaron de poner objeciones y comenzaron a alabar a Dios diciendo, esto significa que Dios ha permitido también a los Goyim hacer teshuvah y tener vida. Entonces miramos ya cómo el libro de Hechos, Lucas lo escribe, cómo comienza todo en Jerusalén, en Judea, con judíos, y todo está en el mundo judío, y ya estamos haciendo una transición aquí. Y en esta transición se están empezando a incluir los gentiles ahora. ¿Ok? Eso es importante, mirar esta transición. So, I want you to see the transition that we're going through in the narrative of the book of Acts. It all begins, Luke begins explaining it, that everything is happening in Judea, with the Jews in Jerusalem, and everything is Jewish. And after chapter 10, now in 11, we start to see the transition to allowing the Gentiles now. Okay, the Gentiles get to come in now. Entonces, en la persecución se fueron muchos de Jerusalén y ellos están hablando acerca de Yeshua. Entonces, en Jerusalén mandan a Barnabá. Lo mandan a Antioquía a predicar. Y Barnabá hace algo bien interesante en el verso 25. So, we see that there was people scattered because of the persecution in Jerusalem.
And they began preaching in the diaspora to everyone. Well, first to the Jews, right? And then it opens up to everyone. So they send from the Jewish community in Jerusalem, they send Barnabas to Antioch. And I want to read verse 25. He does something very interesting. It says, then Barnabas went out to Tarsus to look for Shaul. 25 dice, entonces Barnabás se fue a Tarso para buscar a Shaul. Y cuando le encontró, lo trajo a Antioquía. And when he found him, he brought him to Antioch. Bien interesante que miramos que Shaul, después de su encuentro con Yeshua, quedó ciego, le abren los ojos, él se fue a Tarso. Y él se quedó haciendo su propia cosa en Tarso. Y es Barnabás, bien interesante, es Barnabás el que va y lo busca a Tarso y lo saca de Tarso y lo pone en función. Entonces ya empieza a ir Barnabás y más o menos Shaul como ayudante de él. Pero luego miramos cómo Shaul empieza a subir y subir más en preeminencia. ¿Por qué? Por la educación que traía. Por la educación que él traía. ¿Se entiende? Porque él ya sabía Torah. Y cuando él empieza a hablar, él puede ir a cualquier sinagoga, va y se mete. Y no hay nadie que le pueda argumentar más que él acerca del Tanaj. ¿Se entiende? Pero bien interesante, ¿verdad? Que son ciertos detallitos ahí. Que Shaul entra otra vez a la historia porque Barnabás va y lo trae. Va y lo trae. Okay, so what I find here very interesting is one of these little details in here is that after they're preaching to Greeks and the Gentiles, and they're going to the synagogues and they have to prove that the Gentiles are allowed in, Barnabas goes and he looks for the reinforcements, the heavy artillery. Who's the heavy artillery? Shaul. He was the expert in Torah. He was the expert in the law. But he went off to Tarsus. After he had an encounter with Yeshua and he was blind, he left to Tarsus. But now Barnabas, he goes to Tarsus, he looks for him, finds him, brings him, and he has him as a helper. Has him as a helper. But what happened? Shaul rose higher. Why did he raise higher? Because he was super educated in Torah. He knew exactly what to say. He can go into every synagogue, and he knew the Torah by memory. Come on. Right? He had gone to the best yeshivot, the best yeshiva. He had that education, so he was able to go into any synagogue and prove any point. Right? He almost knew the whole Tanakh by memory. Y miramos que en Antioquía se les empieza a llamar a los talmidim mesiánicos, meshihim, los que siguen al Mesías. Así se les llama. So we see that it was here in Antioch where they start to refer to the followers of Yeshua as messianic, as meshihim. Okay, vamos al capítulo 12. Bueno, en el capítulo 12 regresamos de Antioquía, nos regresamos para atrás hacia Judea y ahora tenemos a Kefa, lo arrestaron y estaban celebrando una fiesta muy importante que ya casi nos llega a nosotros, la fiesta de Hag HaMatzot. Estaban ellos celebrando la fiesta de panes sin levadura y agarraron a Kefa y él se pasó parte de su fiesta en la cárcel. Y estaban esperando que pasara Hag HaMatzot para entonces básicamente matarlo, ponerlo ¿cómo se dice? A tribunal y matarlo. Pero el Eterno tenía otros planes y dice que viene un malaj de Jehová, un malaj de Adonai. No sabemos si es el malaj de Adonai. Yo pienso que sí, porque después dice Kefa en el verso 11. Vamos capítulo 12, verso 11. Y igual en el 17. So, it's interesting that in chapter 12, we go back to Judea and now we have Kefa. Kefa
everyone else is celebrating the festival Hag HaMatzot, Feast of Unleavened Bread, that is quickly approaching this year. And he spent some of it in jail. Herod captures him, puts him in jail. After the feast, he wants to put him to death, send him to trial, likely put him to death. But we have the angel of Adonai. Likely the Malach Yehovah comes to let him out. Let's read verse 11, chapter 12, verse 11. Now, I know for sure that the Lord sent his angel. The Lord sent his angel. If we're reading in Hebrew, not in Greek or English, the Lord sent his angel. If we try to put that back, it might be the Lord is Yehovah and the angel is the Malach, right? So it would make sense, the Malach Yehovah, to rescue me from Herod's power and from everything the Judean people were hoping for. If we jump to verse 17, it says, motioning to them with his hand to be quiet, he told them how the Lord had brought him out of the prison and said, tell all this to Yaakov and the brothers. Then he left and went elsewhere. So it's really hard to prove. At the very minimum, it was an angel that Adonai sent. In the best case, it was the Malach Yehovah himself who came to let Kepha out. Right? Would it surprise me either way? No, it really wouldn't. I actually would like to think that it was the Malach Yehovah. Ok, entonces capítulo 12, verso 11 dice de esta forma: entonces vio con claridad y se dijo a sí mismo, ahora sé con toda seguridad que el Señor me ha enviado a su ángel para rescatarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío estaba esperando. Entonces, si estamos no leyendo un concepto griego, porque aquí está hablando hebreo, ¿qué palabras hebreas posiblemente está usando aquí? El Señor, Jehová, mandó a su malach. Entonces, me gustaría pensar que en el hebraísmo está diciendo que el Eterno mandó al malach Jehová que lo viniera a sacar. Al mínimo es un malach, es un ángel. Pero les digo que no me gusta la palabra ángel. Pero es un mensajero del Eterno. Al mínimo. Y lo máximo es el mismo malach Jehová que viene a sacar a Kefa. De las dos formas es milagroso y muy bonito. Como el Eterno rescata a Kefa. Entrando a una forma ya media práctica para nosotros, miramos que ellos están en persecución. Aquí agarraron a Kefa. Y si un día nosotros sufriremos persecución, es hermoso mirar cómo el Eterno, si te quiere salvar, te va a salvar. Sabemos que unos morirán en la persecución, igual que aquí, ¿verdad? Igual que aquí. Pero en este caso, el Eterno si lo salvó, el Eterno salva de una manera grandiosa. Amén. You know, and from a kind of a practical sense, in the way that unfortunately there will be persecution that we may have to face, it is good to see that when Adonai wants to save you, he'll do very miraculous things. If it's your time to go, if it's his will that you have to go, you have to go. And it happened to some of them in the persecution. But those that were saved in a great way. Right? So it's beautiful to read that. Ok, después en el capítulo 12, Herodes se muere. Me gustaría brincar al capítulo ahora 13. So, Herod dies in the later part of chapter 12. I would like to jump to chapter 13. Comencemos en el 13. I would like to read verse 13. It says, having set sail from Paphos, Shaul and his companions arrived at Perga in Pamphylia, where Yohanan left them and returned to Jerusalem, but the others went on to Perga, to Pisidian Antioch, and on Shabbat, they went into the synagogue and sat down. After reading from the Torah and the prophets, the synagogue leader sent them a message, brothers, if any of you has a word of exhortation for the people, speak. So Shaul stood up, motioned with his hand, and said, we're going to have Shaul speaking. 13. Habiendo navegado desde Pafos, Shaul y sus compañeros llegaron a Perga, en Panfilia. Allí Yohanan les dejó y regresó a Jerusalén. Pero los otros fueron desde Perga a Pisidia de Antioquía y en el Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron.
Después de la lectura de la Torá y de los profetas, los dirigentes de la sinagoga les enviaron un mensaje. Hermanos, si alguno de vosotros tiene una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. De modo que Shaul se puso en pie, hizo una señal con su mano y dijo. Entonces aquí ya va a empezar a hablar Shaul. Le dijeron, ¿alguien quiere hablar? Y Shaul dijo, yo. Así. Right, so the leaders of the synagogue said, does anyone want to speak? And Shaul stands up and he says, me, I want to speak. So he gets to start speaking. Antes de seguir, se dan cuenta cómo aún aquí en el libro de Hechos queda recorrido cómo el sistema de la sinagoga, de los cuales aún los mesiánicos iban y eran parte, se leía la Torá y los profetas. Entonces, se puede decir que la forma de servicio que nosotros seguimos, de la lectura de la Torá y de los profetas, ¿verdad? Es una tradición muy antigua que, obvio, aún Yeshua lo hizo, ¿verdad? También está escrito que Yeshua iba a la sinagoga a leer la Torá y los profetas. Así que cada buen servicio de Shabbat tiene que incluir la lectura de la Torá y los profetas, si le queremos añadir, ¿verdad? Y nosotros le añadimos las escrituras de los discípulos, ¿verdad? Porque ya posteriormente se han hecho buenas escrituras que nos enseñan acerca del Mesías de Israel. So, just another quick anecdote to notice is that they're in the synagogue, and in the synagogue they read the Torah and the prophets, which goes to show that the tradition on Shabbat to come together and read the Torah and the prophets is a very ancient tradition from our point of view, at least. They were doing it in the time of Shaul. And in the time of Yeshua even, we see that Yeshua would go to the synagogue to read from the Torah and the prophets. So definitely every good Shabbat service has to include some reading of the Torah and the prophets. And we even add the writings of the disciples. Okay, y les dice, and he says as follows, fellow Israelites and God-fearers, listen, hombres israelitas y aquellos que sois temerosos de Dios, escuchad. Ok, aquí hay otro grupo de personas. Ya hablamos que Lucas está identificando aquí que se formó posteriormente, en su tiempo, cuando él está escribiendo el libro de los Hechos, ya existía un grupo de la facción de la circuncisión. Y existía también aquí lo que le llamaban a un grupo de personas temerosos de Dios. Miramos ya antes que Cornelius era uno de ellos, temeroso de Dios. ¿Qué era? Eran gentiles que seguían Torah o querían seguir Torah. Eran temerosos de Dios, no eran paganos. Eran temerosos de Dios. Pero hasta este punto se les había excluido apenas que hicieran conversión directa al judaísmo. Y miramos entonces que ese es un grupo grande de personas que son gentiles que van a entrar a guardar Torah y van a poner su confianza en Yeshua. Pero a este punto, ese grupo de personas se les llama temerosos de Dios. Temerosos del Dios de la Torah. Just before we move on, we identify another group of people here that was already existing, you can say, by the time that Luke writes the book, which is the group of the God-fearers. And these were the Gentiles that feared Adonai. Whether they had done official conversion to Judaism or not, we're not sure. But I assume that they were Gentiles who feared the God of Israel, and they are a big audience. Because by belief in Yeshua, they don't have to do official conversion to Judaism as such. Okay. Y él les va a dar una versión corta, no igual de detallada como Esteban la da, pero cómo llegamos a creer en Yeshua, cómo llegamos a este punto, de la Torá a Yeshua. Desde que se dio la Torá hasta que ahora estamos proclamando a Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Ellos no estaban en Jerusalén, ellos no estaban en Judea, ellos no escucharon qué pasó. Se les tiene que explicar. Acuérdense, no había internet, no había noticias. Unos en Antioquía, por ejemplo, llegan y les hablaron que llegó el Mesías de Israel y a ellos no les ha llegado la noticia. Entonces, rápidamente, o mínimo en lo que se alcanza a escribir aquí, Shaul les explica a ellos qué es lo que está pasando, para que se enteren. Okay, so the following speech that Shaul gives is not
as thorough as Stephen, Stephen also gives a good speech on how we got from Torah to Yeshua. Right? It's interesting that they're hearing this for the first time. We've been reading, so for us it appears obvious, but the people that are listening in Antioch, for example, they don't know the news. They don't know there was a Messiah of Israel. They don't know that he came, the cross, the resurrection, all news to them. There was no internet, there was no news, right? The God of this people Israel chose our fathers. He made the people great during the time when they were living as aliens in Egypt, and with a stretched out arm he led them out of the land. For some 40 years he took care of them in the desert, and after he had destroyed 7 nations in the land of Canaan, he gave their land to his people as an inheritance. All this took about 450 years. After that he gave them judges, down to the prophet Shmuel. Then they asked for a king, and God gave them Shaul ben Kish, a man from the tribe of Benjamin. After 40 years, God removed him and raised up David as king for them, making his approval known with these words, I found David ben Yishai to be a man after my own heart. He will do everything I want. In keeping with this promise, God has brought to Israel from this man's descendants a deliverer, Yeshua. That's how we get here. He goes really quickly. He chose our fathers, Egypt, Judges, David, descendant of David, Yeshua. 13:17. Miren cómo Shaul les explica la historia judía y del pueblo de Israel hasta Yeshua, forma express, muy rápido. El Dios de este pueblo Israel escogió a vuestros padres. Hizo que el pueblo fuese grande durante el tiempo que estuvieron viviendo como extranjeros en Egipto, y con el brazo extendido los condujo fuera de la tierra. Durante unos 40 años se cuidó de ellos en el desierto. Y después de haber destruido a 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio su tierra a su pueblo como herencia. Todo esto llevó unos 450 años. Después de esto les dio jueces, hasta el profeta Shmuel. Luego ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Shaul ben Kish, un hombre de la tribu de Benjamín. Después de 40 años, Dios le quitó de en medio y puso a David como rey para ellos, dando a conocer su aprobación con estas palabras. Encontré a David ben Yishai para que fuese un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. De acuerdo con su promesa, Dios trajo a Israel de los descendientes de este hombre un libertador, Yeshua. Así, de esa forma express, nos vamos a los padres que el Eterno escogió y terminamos con Yeshua. Miren una vez más algo muy peculiar. Siempre que aquí en el libro de los Hechos se le explica a alguien Yeshua, siempre tienen que poner ahí una prueba, que es descendiente de David. Entonces, era entonces clave que en el tiempo de Yeshua, todos sabían que si alguien iba a ser Mesías, iba a calificar, tenía que ser descendiente de David, ¿verdad? No hay una explicación que se explique Yeshua sin que inserten ese punto, descendiente de David. Descendiente de David. Okay, so I just... that's how we get from the fathers being chosen down to Yeshua. But just notice how one thing that is interesting, every time that Yeshua is explained, they always insert something very important point, descendant of David. Why? Because everyone knew at this time that in order to be the Messiah, you had to fulfill the prophecy to be the descendant of David. Quiero cubrir esto y luego voy a brincar ya yo pienso que a un punto bastante importante ya para ir aterrizando. Verso 24. Let's read verse 24 and then I want to jump to the last point. I think I will make one more point in this study. Now before the coming of Yeshua, Yohanan proclaimed to all the people of Israel an immersion in connection with turning to God from sin. That is key. You have to keep that in mind. 13:24. Pero antes de la venida de Yeshua, Yohanan proclamó a todo el pueblo de Israel una inmersión relacionada con volverse a Dios del pecado.
clave. Es un punto muy clave. Lo que vino a hacer Yohanan del arrepentimiento del pecado y regresar a Elohim. Porque Yeshua siguió lo que Yohanan comenzó. Este fue el mismo punto de Yeshua. So the reason why this is key is because Yohanan came to preach, to do teshuvah, to repent from sin, return to Adonai. And Yeshua continued this. He continued the exact same idea. Okay. Brinquemos al verso 38. I want to jump now to verse 38. Therefore, brothers, let it be known to you that through this man is proclaimed forgiveness of sins. Verso 38, ya hablando de Yeshua, dice así: por lo tanto, hermanos, sabed que por medio de este hombre, Yeshua, ha sido proclamado el perdón de los pecados. ¿Ok? Entonces, les sigue explicando. Bien. Y les dice que por este hombre se proclama perdón de pecados. Now, verse 39, verso 39. That is, God clears everyone who puts his trust in this man, even in regard to all the things concerning which you could not be cleared by the Torah of Moshe. And that is the point I wanted to get you because it can be confusing. We need to get to this point. I don't want anyone confused. Verso 39. Es decir, Dios justifica a todo aquel que deposita su confianza en este hombre, incluso en lo que se refiere a todas aquellas cosas acerca de las cuales no podíais ser justificados por la Torah de Moshe. Ese punto, hasta ahí quería llegar porque si no explico un punto bien, este se tiene que explicar bien. ¿Cuáles son las cosas que no podían aclarar la Torah de Moshe? What were the things that cannot be cleared by the Torah of Moshe? Ahora, bien interesante que nosotros estamos, ¿verdad? Cada año leemos el Sefer Torah, ¿verdad? Cada año leemos lo que es la Torah. Y tendemos a imaginarnos en el tiempo que se dio la Torah pura y perfecta al pueblo de Israel. Pero si brincamos al tiempo de Yeshua, miles de años después, y al tiempo de los Talmidim, tenemos un problema. Al pueblo que se le dio la Torah, que Moshe le dio la Torah, se habían apartado. Ya habían sido aún exiliados. Ya no estaban guardando bien la Torah de Moshe y la mayoría de ellos eran pecadores porque aunque tenían la Torah, porque aunque la habían reconstruido, habían puesto en lugar de la Torah muchos mandamientos de hombre. ¿Verdad? Es exactamente lo que Yeshua hablaba todo el tiempo. Los mandamientos de hombre. Y cómo se había llegado al punto que dice, invalidan los mandamientos de Dios por los mandamientos de hombre. A ese punto se había llegado. Entonces, ya la Torah que nosotros leemos que Moshe le dio al pueblo originalmente en el monte, en el desierto de Sinaí, no es lo que estamos hablando aquí ya. Eso quedó en el pasado. El pueblo de Israel falló. Okay, so this is what I want to say about this. That we read every year the Sefer Torah and we tend to think of the Torah, the Sefer Torah, is here, as the pure, perfect word of Adonai, which it is. But in the time of Yeshua and after Yeshua and the time that we're reading here in this time period, the Torah as it was intended was not kept. The Israelites had departed from the Torah already. They had already been exiled. They had been exiled already by the Assyrians, by the Babylonians, the Persians. So the people of Israel had been exiled already. They had returned by the grace of Adonai and they had formed another temple. But they were not keeping the Torah of Moses in this point in time. This was the biggest point that Yeshua would teach, is that
they had invalidated the Torah of Adonai by keeping the commandments of man that they had made. Right? This is a big point. Entonces, miren que aquí ya empieza a hablar Shaul y él empieza a explicar este punto muy bien. En el libro de Romanos capítulo 2, si brincáramos ahí, se los puedo dejar de tarea, da un argumento muy bueno, Shaul. Y dentro del capítulo 2 está una declaración muy importante, donde dice que no son los oidores de la Torah los que son justificados ante Adonai, sino los hacedores de la Torah. Piensen en eso. So, as Shaul is explaining this same point, and this is something that he begins he deals with this a lot. But I'd like to jump to the chapter 2 of the book of Romans, and there's a little bit better explanation on this topic. But in verse 13, Shaul says, it is not the hearers of the Torah that are justified before Adonai, it is the doers of Torah. Entonces, tenemos que unir ciertas ideas que ya hemos ido caminando en los otros estudios, los últimos estudios, pero miramos cómo, si se acuerdan que tenemos a Moshe, y voy a poner aquí a Yeshua, y hemos hablado en los otros estudios cómo Moshe mismo, en la misma Torah, quedó escrito, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, que el pueblo se iba a apartar de la Torah. Y que el pueblo no iba a guardar la Torah. Y que se iban a ir tras otros dioses. Ellos iban entonces a invalidar el pacto de Sinaí. Y siempre les he dicho, cuando se habla de invalidar el pacto, no estamos hablando del pacto de Abraham. No. Ya he escuchado comentarios en el pasado, ¿verdad? Cuando se habla que, como por ejemplo, Israel invalidó el pacto y que eso lo otro. Ok. Moshe, por medio de la Torah, fue el mediador de ese pacto en el desierto de Sinaí. El pacto de Abraham es otra cosa, no se ha tocado ese. Aquí el pueblo, no Abraham, el pueblo hizo un pacto. Dijeron, todo lo que diga el Eterno, eso vamos a hacer. Dinos qué tenemos que hacer. Y el Eterno les dijo, y posteriormente fallaron. Pero Moshe se hace el mediador de este pacto. Y lo que ellos están tratando de explicar aquí, van a empezar a explicar que Yeshua, el profeta como Moisés, en ese sentido, se va a hacer el mediador de otro pacto. Se va a hacer el mediador de otro pacto. Y él, una vez más, nos quiere regresar a la misma Torah pura. Por eso él decía a los fariseos, ustedes no guardan Torah, guardan tradiciones, todas sus takanot. Entonces, Yeshua, pero aquí la Torah se le fue dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y aquí estamos mirando que este pacto que se está mediando, que Yeshua comienza, no entra a su finalidad, simplemente lo comienza. Es Israel, y voy a poner aquí, plus gentiles. Es aquí entonces la diferencia. Y de hecho, para serles honesto, no es mucha diferencia. Lo tengo que poner así porque estamos hablando aquí que ellos le están hablando a gentiles en Antioquía. Pero la mera verdad es que en esta Torah, que no cambia, y aquí en este Israel, ya le dice el Eterno, había extranjeros entre ellos, Gerim. Y les dice, habla una sola Torah para el nativo y para el extranjero, el Ger. Entonces, de hecho, ya desde aquí sabemos que el Ger, el prosélito, como se puede traducir de esa forma, puede entrar aquí. Pero bueno, ese es otro punto. Básicamente, ya en la parashá de hoy de los Hechos, estamos manejando esta idea, que Yeshua comienza a mediar otro pacto y es el mediador en este Israel que incluye a los gentiles. Por eso es que Cornelio entra.
Por eso es que los de Antioquía van a entrar, y los de Roma, y los de Corinto, y los de Galacia, y así nos vamos. Así nos vamos. ¿Se entiende? Ok. Esto es lo que ellos están, más o menos la idea que están manejando, ¿bien? Okay, so this is the idea that I want to explain. Yeshua is trying to bring us back to the original Torah, and he's going to be the mediator of a new covenant. Moshe is dead, right? He didn't enter the promised land, Moshe. But Moshe cut a covenant with Israel. He gave them the Torah, and the Israelites say, whatever Adonai says, we will do. And he gave the Israelites the Torah. But now we have Yeshua, the prophet like Moshe. Right? We have the prophet like Moshe. He also wants Israel to return to keeping the original Torah. Not the Torah plus Takanot plus Halachot just the Torah. Right? Just the Torah. So not this, right? Not that. But in the time of Yeshua, this is what they thought was Torah. To this day, if you ask in Judaism if they follow Torah, they're going to assume you're saying, well, they follow the Torah Shevel Peh and the Torah the Oraita, the written Torah and the oral Torah. To this day, they'll tell you that the Torah includes Takanot and Halachot. To this day in Judaism. Right? And so we see that Yeshua said we have to go back to the original Torah, and he cuts a covenant with Israel, but this time Israel includes Gentiles. And I write it this way because they're in Antioch speaking to Gentiles, and later on in Corinth, in Galatia, and other places. But really we go back to here, we see in the Torah it says that there will be one law. There will be one law for you, for the Gentile and for the Ger. It says Torah achat u'mishpat achat le'ezrach ve'lager. The Ezrach, the native, and the Ger, the proselyte. One Torah, one judgment. Right? So even from here we see it. Nevertheless, right, Yeshua cuts the new covenant. And that's the point of the new covenant, which Yeshua begins, and it's a process that is still taking place. As long as Gentiles are believing in Yeshua and keeping Torah. When that is done, the door closes, and the process of the new covenant is going to end. And anyone who's in the covenant is in the covenant. Anyone who made it into the land of Israel, made it into the people of Israel, made it into the people of Israel. But we're not yet fully in the new covenant. The process started, and it will end in the future. It's still in the works. It's still pending. Ok, entonces, para que se entienda, Yeshua es el mediador del nuevo pacto, y él comienza el proceso del nuevo pacto, en el cual se aceptan a los gentiles en Israel, para que sean parte de Israel, pero no lo lleva a su finalidad. El nuevo pacto está todavía dándose en función. Siempre y cuando haya gentiles creyendo en Yeshua y guardando Torah, y ese proceso esté pasando, el nuevo pacto no ha llegado a su finalidad. Simplemente se dejó comenzado. Y cuando se cierra el nuevo pacto, el que entró, entró. El que entró al nuevo pacto de Yeshua ya entró. El que se hizo parte de Israel, se hizo parte de Israel. Entonces llegará el tiempo que eso ya se cierra y el último gentil va a entrar. Y van a entrar al pacto que Yeshua media al estilo de Moshe, siendo él el profeta como Moshe. Y entonces pasa y ya se llega a cumplir todo lo que se habla de la era mesiánica. Bien. Ok, entonces es entonces al punto que quería llegar. Cuando dice aquí, les digo porque muy fácil, alguien mañana puede prender su televisión o su YouTube y mirar la predicación de un pastor cristiano y van a dar una explicación totalmente diferente a lo que yo acabo de dar. Totalmente diferente. Porque ellos van a decir, ¿ves? Les dice Shaul. ¿Qué les dice Shaul? Que la Torá de Moshe no pudo, ¿verdad? No pudo, déjenme lo leo porque se me van las palabras, verso 39.
Dice, es decir, Dios justifica a todo aquel que deposita su confianza en este hombre, incluso en lo que se refiere a todas aquellas cosas acerca de las cuales no podía ser justificados por la Torah de Moshe. Ok, ven, la Torah de Moshe no justifica, van a decir. Está bien claro, la Torah de Moshe no justifica. Es lo que ellos van a decir. El punto, porque la Torah de Moshe no justifica, nos damos cuenta que pasó inmediatamente. En el mismo libro de Shemot, lo hemos estado siguiendo. Ellos dijeron que iban a seguir los mandamientos del Eterno y escucharon que les dijo que no se hiciera ninguna imagen de él. Y unos cuantos capítulos después, los miras danzando con el becerro de oro. ¿Qué pasó? Ellos lo escucharon de la voz del Eterno que se sonía como shofar, hasta miedo le tuvieron. Nos damos cuenta que si la Torah no entra al corazón, no puede justificar. Y queda como ejemplo los mismos que adoraron el becerro de oro. Y por eso, cuando leemos acerca de Yeshua y que medía el nuevo pacto, lo que no pudo hacer la Torah de Moshe es forzarla a entrar al corazón. En el pacto de Yeshua, dice que escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Esa es la diferencia. Porque aquí todos pueden venir a escuchar la Torah que leemos, la que fue dada por nosotros por Moshe. Y si cierra su corazón y no quiere escuchar, es lo mismo que los que adoraron el becerro de oro. La misma cosa. Pero el que entre al pacto que mediado por Yeshua, al que se le fue perdonado mucho pecado y entiende la misericordia del Eterno y el plan de redención, y deja que la Torah entre en su corazón y la sigue de corazón, ahí sí puede justificar, porque la Torah llegó al corazón. Esa es la diferencia de la misma Torah que dio Moshe, que no les entró al corazón porque fallaron. Yeshua mediará la misma Torah, porque el Eterno no cambia, pero esta vez va a penetrar al corazón. Este nuevo Israel, la Torah le tiene que penetrar al corazón. Y esa va a ser la prueba de nosotros. ¿Qué tanto es? Mira, muchos pueden venir a sentarse a guardar Shabbat a una sinagoga, a una Bet Knesset, a una Kehilá, como se le quiera decir. Pero si la guardamos mecánicamente y no ha entrado al corazón, aplica lo que dijo Shaul. Que la Torah de Moshe no puede justificar. Sí, no puede justificar si no entra al corazón. Esa es la diferencia entre este pacto y este pacto. ¿Ok? Lo tuve que explicar lo mismo, puede ser redundante, pero lo tengo que explicar porque esta idea, si no se maneja bien, después cuando vengan otras ideas, o ya que entremos a otros libros, aún de Shaul, que él ya maneja esto de una forma un poco más compleja, si no entendemos más o menos esto que puse aquí, alguien se puede hacer bolas. Y de ejemplo está todo el cristianismo. Personas súper preparadas, que entienden mucho griego, a un hebreo posiblemente, pero se han hecho bolas en este punto todavía. ¿Por qué? Bueno, más que todo por la teología, ¿verdad? La teología corrompe. Okay. So, I just want to finish by further explaining this. I know it can seem a bit redundant, but this idea will become more complex in the following writings of Shaul, of Paul. And if we don't have this squared away, can easily get confused. So here's what I want to say, right? The reason why Shaul says that the Torah of Moses could not justify and the Torah of Yeshua can is not that Yeshua's Torah is different, because it's the same Torah. It's the same Torah. There's one thing different. And that is that here Moshe gave them the Torah. In chapter 20 of Exodus, the Israelites hear the Torah and they say, everything Adonai said, we will do. And they accept the covenant. In chapter 33, they're dancing with the golden calf. What happened? In the same book, not even a different book, in the same book, they said everything the Torah says we will do. A bit later, they're dancing with the golden calf. What happened there? The answer is that the Torah they heard
didn't make it to their heart. And that's a risk that we all run. See, we can all come here and sit down and listen to the Torah, listen to it read, listen to it preach, listen to Spotify, Kehillat Derek Shuva channel, or any other channel. You can listen to it for hours, but if it doesn't make it to the heart, right? If it doesn't make it to the heart, it does no good. You'll be dancing with the golden calf soon. But the Torah of Yeshua has that difference, because the Torah says in that time, when the new covenant takes place, it says, I will write the Torah in their minds and in their heart. That's the key difference. That when the Torah does make it to your heart, then you can be justified. Then you can be justified. Because you're not just listening to it mechanically. You're actually putting it into practice from your heart. Right? And that is the big difference. And that's what we have to understand. It's the same Torah. It's just that the new Israel has to have the Torah in their heart. And Adonai will test us on this. He will test us in only ways he knows how to test to make sure that the Torah is in our heart. Because he doesn't need this Israel again. He needs a new one. And this is where the Gentiles can come in. Because we are able to teach the original Israel even what it means to have Torah in your heart, to love your neighbor and such. Right? Big concept. Ok, la última cosa que quiero decir acerca de este punto, para que le vayan agregando un poquito de más masa a todo esto, es lo siguiente. En la misma Torah, aquí, Moshe les dice que el Eterno usará a un pueblo que no es pueblo para causarles celo a ellos. Entonces, parte de nuestro trabajo, a los que entramos aquí a guardar Torah, es de que nos nazca guardar Torah, para que al mismo Israel le cause celos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, por naturaleza tenemos que amar guardar Shabbat, amar al prójimo, ayudar al prójimo. Las cosas que Yeshua nos dijo, ¿verdad? Por eso sabemos que somos discípulos de Él, si amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Es una señal muy grande. Guardar Shabbat, como lo hablamos, guardar las cosas de la Torah que podemos guardar, los mitzvot, que podemos guardar alegremente, de una forma que nosotros estamos orgullosos de ser parte del pueblo de Israel. Porque este Israel llegó a mirar los cananeos, mirar cómo ellos adoraban a Baal y decían, yo no quiero la Torah. Mira cómo ellos se divierten adorando a su Dios. Y poco a poco se hicieron idólatras, seguidores de esos dioses. Ellos, teniendo la Torah, quisieron ser como los paganos. ¿Por qué les tenemos que causar celo a nosotros? Porque nosotros, siendo paganos, pudiendo trabajar en Shabbat, pudiendo comer cualquier cosa que nos dé la gana, porque ¿quién nos decía que no nos comiéramos una buena lagartija? Nadie nos impedía. Pudiendo hacer mucho dinero en Shabbat en nuestros negocios, ellos quisieron ser paganos y se convirtieron en paganos. Se les hizo el paganismo muy irresistible. ¿Qué pasa cuando ellos mirarán que gente que podía trabajar en Shabbat y comerse lagartijas, de repente decide ser parte del pueblo de Israel? Eso entonces le debe de causar celo. Lo mejor que nosotros guardemos Torah comprueba que la Torah de Yeshua es más eficiente y dada de una forma más eficiente que de la forma que la dio Moshe a ellos. No fue culpa de Moshe, fue culpa del pueblo. Todo esto está dentro del plan de redención, ¿verdad? Esto es el plan de redención global. So I'll finish with this. I want to add one more tiny idea. Us as Gentiles, we have to cause the Israelites jealousy. This Torah says it. When Moshe gave the Torah, he said, I will use a nation that is not a nation to cause you jealousy. What does it mean? Think about this. Israel, when they became pagans, the reason they became pagans is because they had the Torah, yet they looked at the Canaanites and said, wow, I wish I could celebrate Halloween. I want a pumpkin. I want to go ask people for candy. Right?
I wish I could eat the pig, or I wish I could work on Shabbat. Look at the Goyim. They work on Shabbat, make a lot of money. I have to close my shop on Shabbat. So they looked at the Goyim and they wanted to become Goyim. And they did. They became pagans. Now, the reason why we cause them jealousy is because we're the opposite. We could work on Shabbat. No one's told us not to. We can make a lot of money in Shabbat. We were fine making money in Shabbat. And eating a lizard if we wanted to. No one said we couldn't eat a lizard. Right? Shrimp. Eat shrimp if you want. You can eat whatever. So, but we leave all of that understanding that what they have is special. Forget about working on Shabbat. Forget about eating whatever. We want to eat kosher. We want to keep Shabbat because this is special. But because we value it, we'll have it in our heart. And this is what we have to prove. That the delivery method that Yeshua gives the Torah to us that come from a Gentile background makes it such that we love it. And then we do it because we want to. And look, they look out and maybe want to work on Shabbat. We can say, hey, we used to work on Shabbat, but we don't want to anymore. Forget about that. We don't want to be Goyim anymore. We want to be part of the people of Israel. You know, and that whole thing is the process of redemption, right? So we have to have that clear as we move along in the book of Acts, Romans, and all the other books that we're going to get to. We have to keep some of these things in perspective, or else it can get confusing. We don't want to get confused. Ok, entonces, Ajim, los voy a dejar con esto. Acuérdense, ¿verdad? Que voy a tratar de dar un poquito más las ideas globales de esta forma, porque terminamos el libro de los Maasim, de los Hechos, luego en Romanos y así. Y si no tenemos ciertas ideas grandes, claras, sí se puede haber entonces confusión. Pero no quiero que nadie aquí se confunda. Amén. Shabbat Shalom.